Bien, dándole continuidad a la presentación que le subí en versión video, ¿verdad? Vamos a agregar esta presentación que básicamente contiene los mismos aspectos de energía potencial y potencial eléctrico que se les presentaron en las diapositivas que no tienen audio. Como en la presentación anterior logramos explicar hasta lo que íbamos a entender por energía potencial eléctrica, y muy fundamentalmente para un par de cargas, ampliando el concepto ahora vamos a definir la energía potencial para un sistema de más de dos cargas. Ustedes pueden ver que aquí dice energía potencial eléctrica para un sistema de n cargas puntuales. Si entendimos cuál es el concepto de energía potencial para un par de cargas, que es el concepto básico, elemental, el punto de partida, será fácil entender cómo podemos obtener la energía potencial guardada por un sistema de más de dos cargas. La idea es que como el sistema mínimo para calcular la energía potencial de un sistema es un par de cargas, independientemente de su signo, entonces si tenemos más cargas, lo que vamos a hacer es vamos a calcular el número de energías potenciales por cada par de cargas que pueda formar. Por supuesto, serán pares de cargas, o sea, no puedo decir que la carga 1 con la carga 1, ¿no? Tiene que ser con cargas diferentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tres cargas, voy a calcular la energía potencial que guarda la carga 1 con la carga 2, la energía potencial que guarda la carga 1 con la carga 3 y la energía potencial que guarda la carga 2 con la carga 3. Esas tres energías que se están midiendo por pares se van a sumar y el resultado me dará la energía total del sistema, la energía potencial eléctrica del sistema de tres cargas. Lo mismo sería si fuesen 4, 5, etcétera, n cargas puntuales. Recuerden que cuando se hace esto, siempre hay que tomar en cuenta el signo de las cargas a la hora de operar. Nos pueden dar energías potenciales de pares de cargas, unas positivas, otras negativas. Y el resultado será, pues, ¿verdad?, el valor que defina el signo algebraicamente. Una vez que hemos entendido lo que significa la energía potencial, pasamos a explicar el concepto de potencial eléctrico. Es un concepto que muchos confunden con el primero, con la energía potencial, pero no es lo mismo. Están relacionados, pero no significan físicamente lo mismo. Como pueden ver acá, el objetivo será que entendamos el significado del potencial eléctrico y cómo obtener su expresión matemática que nos permita medirlo para distintas fuentes generadoras de potencial. Vamos entonces a definir lo que es potencial eléctrico, o lo que vamos a entender por potencial eléctrico. Vamos a decir, fíjense bien, que el potencial eléctrico no es más que la energía potencial expresada por unidad de carga. Su símbolo va a ser una V mayúscula y matemáticamente vamos a definir el potencial como el cociente de la energía potencial dividida entre la carga. En este caso sería una carga de prueba. De tal manera que V es igual a U sobre Q sub 0. De aquí pueden apreciar ustedes lo que les decía hace un rato. La energía potencial no es igual al potencial eléctrico. Aquí dice que la energía potencial es igual al producto de la carga por el potencial en un momento dado. En tal sentido, las unidades de potencial eléctrico dentro del sistema internacional van a ser joules sobre coulomb. A esa conjugación de unidades la vamos a conocer como volt o como voltio y la representamos, ¿verdad?, con una letra V. Vean que las unidades están indicando que la relación que el potencial eléctrico define es energía por unidad de carga.
Ahora bien, vamos a tratar, hay algo bien importante acá. Si bien es cierto, nosotros vamos a definir cómo obtener el potencial en un punto debido a la presencia de una fuente generadora de potencial, como puede ser una carga puntual u otra fuente más compleja. En la práctica, lo que realmente nos interesa no es el potencial en un punto, sino la diferencia de potencial que hay entre un par de puntos. En ese sentido, vamos a hacer la siguiente deducción. Vamos a establecer una relación que vamos a utilizar en algunos ejercicios, o sea, en algunos ejemplos para resolver, que me da la relación que hay entre el trabajo hecho por la fuerza eléctrica para llevar una carga de un punto a otro y la diferencia de potencial que existe entre los puntos entre los cuales la carga se ha trasladado. Partamos para ello de la expresión que ya conocemos. Sabemos que el trabajo para llevar, o sea, una carga del punto A al punto B por la fuerza eléctrica va a ser igual al negativo del cambio de energía potencial. Si a esta expresión la dividimos a ambos lados de ella, a ambos miembros, entre Q sub 0, que es una carga, ¿verdad?, que normalmente es una carga de prueba, vamos a obtener la expresión que ven abajo, ¿verdad?, que va a ser el trabajo entre la carga igual al negativo del cambio de energía potencial entre la carga. Si desplegamos esa expresión del lado derecho de la ecuación, ¿verdad?, vamos a escribir que sería el delta U se reparte en U de B menos U de A, teniendo como denominador común a Q sub 0. Por lo tanto, la expresión del delta U se va a convertir a lo que está en el paréntesis, es decir, a U de B sobre Q sub 0 menos U de A sobre Q sub 0. Esto lo afectamos del signo de afuera y entonces va a quedar que es U de A sobre Q sub 0 menos U de B sobre Q sub 0. Pero si ustedes ven, lo que estoy indicando ahí es que U entre Q es potencial, lo acabamos de definir en la diapositiva anterior. Por lo tanto, voy a entender que U de A sobre Q sub 0 va a ser el potencial eléctrico que existe en el punto A. Y U de B sobre Q sub 0 lo voy a entender como el potencial eléctrico que hay en el punto B. Si ustedes ven, lo escribo en su equivalente, ¿verdad?, con la letra que represento el potencial como B de A menos B de B o delta B A sub B. De las dos maneras represento la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Y ahí pueden ver abajo, dice esa expresión B sub AB, se conoce como la diferencia de potencial de A con respecto a B. Así se lee, así se entiende. Una vez que hemos hecho esto, pueden observar que esa cadena de igualdades que se ha planteado arriba se puede escribir de una manera directa como aparece aquí, diciendo que el trabajo para llevar una carga de A a B, ¿verdad?, por unidad de carga, porque es el trabajo entre Q sub 0, va a ser igual a la diferencia de potencial entre los puntos en los cuales la carga Q sub 0 se ha desplazado, ¿verdad? Ahí dice abajo, ahí lo que yo estoy diciendo está escrito ahí. Miren, a partir de esta expresión, que es la que les he señalado, se interpreta la diferencia de potencial de A con respecto de B como el trabajo hecho por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza de A a B. En este párrafo, ¿verdad?, aparece una manera diferente, pero equivalente, de entender lo que es el potencial. Dice que se puede entender como el trabajo que una fuerza externa, muy similar a la de la energía potencial, recuerden ustedes, que se debe de realizar
sobre una unidad de carga para desplazarla lentamente de B hacia A contra la fuerza eléctrica, ¿verdad? Es decir, la diferencia de potencial la podemos entender también como un trabajo hecho por una fuerza externa que va a desplazar a una carga unitaria, es decir, una carga básicamente la que llamamos de prueba, va a ser una carga que tiene el valor de 1 coulomb. Esa es la unidad de carga, ¿verdad? Entonces, para mover esa carga unitaria del punto B al punto A, yendo en contra de la fuerza eléctrica. Claro, esta fuerza externa debe de ser tal que sea del mismo valor y de sentido opuesto a la fuerza eléctrica dentro del campo en el cual se está moviendo la carga. ¿Para qué? Para no afectar la condición de energía cinética del sistema. Ahora bien, nos interesa, fíjense bien, encontrar una expresión que me mida el potencial eléctrico que produce una carga puntual. Si yo parto de la expresión B igual a U sobre Q sub 0, que es la definición de potencial, y escribo en lugar de U la expresión matemática que define la energía potencial, en este caso de la carga que produce el potencial y una carga de prueba que está próxima a ella, entonces la energía potencial se va a escribir como K sub E por el producto de Q por Q sub 0 sobre R, que es la distancia que la separa. Se reemplaza en la ecuación que tenemos a la izquierda y como esa expresión está dividida entre Q sub 0, eso me permite simplificar y eliminar Q sub 0 arriba y abajo y obtener de una manera muy sencilla que el potencial debido a una carga puntual es el producto de la carga por la constante de Coulomb entre R. Entiéndase que esa carga es la carga que produce el campo en un punto a su alrededor. En esta ecuación, B igual a K por Q sobre R, Q es la carga generadora del potencial y R es la distancia que hay entre esa carga que produce el potencial y el punto donde yo quiero medir el potencial que ella está produciendo. Como les dije, por el esquema con que se trabaja, si entendieron la parte de energía potencial eléctrica, que se comenzó definiendo la medida de la energía potencial para un par de cargas y luego para n cargas, y cuando hablábamos de n cargas dijimos que lo que vamos a hacer es obtener la energía potencial por pares de cargas y luego sumarlas. Pues cuando nos referimos a un sistema de n cargas puntuales y queremos definir cómo se obtiene el potencial que se produce por ese conjunto de n cargas en un punto común, lo que vamos a hacer es calcular el potencial que cada carga produce en ese punto y sumar los resultados. Eso es lo que pueden ver entonces en la ecuación que está al final de esta diapositiva. Este diagrama nos va a dar una relación muy importante entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. No sé si ustedes recuerdan, pero en una de las prácticas, en la segunda, si mal no recuerdo, de laboratorio, nosotros en el cuestionario teníamos que contestar cuál era la relación que había entre campo y potencial eléctrico. Esta sería una manera de poder apreciar muy significativamente esa relación. Observen, primero vamos a trabajar como siempre estos comportamientos con una carga positiva. Ustedes saben que es la que está aquí a la izquierda, ¿no? Este diagrama representa las líneas de campo saliendo de ella, ¿verdad?
porque es una carga positiva y así es como nosotros representamos a las líneas de campo de una carga puntual. Entonces pueden apreciar que ahí plantea que en la medida en la que usted se aleja de la fuente, en otras palabras, de la fuente generadora de campo, ¿verdad? En la medida en que usted se aleja de la fuente generadora de campo, y que es la misma fuente generadora de potencial, ¿verdad? Ocurre una variación importante. Vaya, observen ahí la letra en azul. Dice, si usted se mueve, vamos a analizar cómo el potencial se comporta respecto a la dirección en que se mueve, tomando como referencia la dirección del campo. Vean, si usted se desplaza en la dirección del campo, el potencial va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que usted se aleja de la carga, el potencial disminuye. Eso significa que usted se mueve en la dirección del campo. Si usted se mueve contra el campo, entonces el potencial va a aumentar. ¿Ok? Llegado a este punto, fíjense bien, uno afirma lo siguiente. Es una manera de entender y de relacionar los dos conceptos. Las líneas de campo eléctrico siempre, óiganlo bien, siempre se dibujan del punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial, no lo contrario. Independientemente de que la carga o la fuente generadora del campo sea positiva o negativa. En la parte B, en el diagrama del literal B, lo único que hacemos es ver cómo esto se comporta en una carga negativa. Y ya les dije yo que si usted entiende lo de la positiva, lo de la negativa es la negación de todo lo que la positiva hace. Observe que en este caso, si usted se aleja de la carga, el potencial va, perdón, se aleja, sí, de la carga generadora del campo, usted va a ir aumentando, el potencial va a ir creciendo, ¿verdad? Y si usted se mueve en la dirección del campo, el potencial va a disminuir. ¿Ok? Ahora, en este punto algunos sentirán como que hay una contradicción. Si usted se acerca a la carga negativa, es cierto, el valor numérico que usted calcule de B va a ser más grande, pero como es una fuente generadora negativa, va a ser un valor grande, pero negativo. Y usted sabe que una cantidad negativa entre más grande es, encierra un valor más pequeño, ¿verdad? De tal manera que por esa razón afirmamos que el potencial disminuye cuando usted se acerca a la carga negativa. Si lo veo esto en términos de la dirección del campo, verán que coincide con lo de la carga puntual. Si usted se mueve en la dirección del campo, siendo la carga negativa, el potencial disminuye. Y si usted se mueve contra la dirección del campo, el potencial aumenta. Eso es justamente, fíjense bien, lo que aparece en las dos líneas, en los dos renglones que están al inicio de esta diapositiva. Dice, si nos movemos en la dirección del campo, el potencial eléctrico va a disminuir. Si nos movemos en dirección opuesta, a E, B se incrementa, independientemente, fíjense bien, que la carga
generadora del campo sea positiva o negativa. Cuando se conoce el campo, hay una manera alternativa de obtener el potencial. Observen, vamos a partir de la expresión que define trabajo de una manera general, independientemente que la fuerza sea eléctrica o no. Sabemos que el trabajo para ir de A a B es el integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento que produce. En términos eléctricos, esa fuerza va a ser el producto de la carga que se desplaza por el campo. Si esta expresión la dividimos entre Q sub 0, verán que el lado izquierdo, es decir, el trabajo para ir de A a B dividido entre Q sub 0, define la diferencia de potencial entre A y B. Y entonces la parte derecha, cuando divido entre Q sub 0, elimina a Q sub 0 del integral porque es una constante y solo me queda el producto de E, o sea, del campo, por el desplazamiento. Y eso, pues, equivale en términos de un producto escalar, ¿verdad?, como el producto del campo, su módulo, por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos dos. Bien, vamos a tratar de abordar un modelo que se estudia en la física, que está conformado, como lo ven en el diagrama, por un par de placas planas cargadas, ¿verdad?, en igual valor, pero de signo contrario. Aunque ahí no se expresa claramente, puedo entender que la placa en azul, la placa A, es la positiva y la placa B, la que está en rojo, es la negativa. ¿Cómo lo sé? Bueno, sencillo. El campo está dibujado de A hacia B. Recuerden que siempre el campo se dibuja de la fuente positiva a la fuente negativa. Además, ahí se dibuja un vector D sub S, que es el desplazamiento que una carga positiva describiría cuando se mueve de A a B. Además, podemos afirmar que la distancia entre las placas va a estar descrita por D. O sea, D es la distancia entre placas. Si tomo el resultado de la diapositiva anterior, es decir, la que me relaciona la diferencia de potencial con el campo, yo sé que la diferencia de potencial entre dos puntos va a ser igual al integral del producto escalar del campo por el desplazamiento, ¿verdad?, que la partícula experimenta. Si esta expresión la adecuo al modelo que estamos tratando de explicar, es decir, al modelo de placas planas paralelas, puedo afirmar entonces que el integrando, es decir, el producto de E por ds, va a ser igual, porque es un producto escalar, a multiplicar el módulo del campo por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos, que es 0 grados. Como el campo es o corresponde a un sistema formado por placas planas, entonces yo sé que es constante, va a salir del integral, y además el coseno de 0 vale 1, por lo tanto el integral se reduce nada más al diferencial de S. Cuando usted integra el diferencial de S de A a B, lo que obtiene es la distancia entre las placas. Conclusión: se establece entonces que la diferencia de potencial entre las placas va a obtenerse multiplicando el valor del campo por la distancia que separa a las placas. Por último, si consideramos que una carga positiva se pueda desplazar de A a B, es posible obtener una expresión de la energía potencial, mejor dicho, del cambio de la energía potencial que ocurre a lo largo de ese desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. La diferencia de potencial, ya dijimos, es el trabajo dividido entre la carga. Aquí yo no he escrito el trabajo dividido entre la carga igual a la diferencia de potencial, sino que he escrito el negativo del cambio de energía potencial entre la carga igual a la diferencia de potencial. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que el negativo del cambio de la energía potencial es igual al trabajo.
Entonces simplemente he reemplazado la expresión de trabajo por su equivalente, que es el negativo del cambio de la energía potencial. Y queda dividido entre la carga, sigue siendo siempre la diferencia de potencial entre A y B. Ahora bien, como se trata de una diferencia de potencial entre placas, ya sabemos que va a ser igual a E por D. Si de esa expresión despejo la diferencia de potencial, voy a obtener que es el negativo del producto de la carga por el campo por la distancia entre placas.